La siguiente pregunta también muy interesante y muy buena que nos ha llegado, dice lo siguiente. La ley, o sea, la Torá, recuerden ustedes que cuando hablamos de la Torá, se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es la ley. La palabra Torá significa ley. Muy bien. La ley o la Torá sigue vigente, es la pregunta que están haciendo. ¿Estamos bajo la gracia, pero también estamos bajo la ley? O sea, bajo la Torá, porque los Salmos y en el Nuevo Testamento Pablo nunca habló mal contra la ley o contra la Torá, y que la Torá es eterna. Muy bien, vamos al libro de los Gálatas, capítulo 3, y vamos a ver claramente la diferencia entre la ley y la gracia. ¿O qué significa que la ley? Porque en Romanos 7 dice Pablo que la ley es santa, que la ley es eterna, pero ¿a cuál ley se está refiriendo? En el Antiguo Testamento Dios dio 3 leyes. La primera ley fue en el monte Sinaí, si quieres tomar nota, que se llama la ley moral, que se encuentra en el libro del Éxodo. La segunda ley fue la ley ceremonial, que se encuentra en el libro del Levítico, donde se les enseña o se les enseñó a los judíos cómo podían acercarse a Dios, y de ahí vienen los ritos, los sacerdotes, los sacrificios, etcétera, etcétera. Esta es la ley ceremonial. Y en tercer lugar, Dios les dio la ley civil, que se encuentra en Deuteronomio. ¿Qué significa esto? Les enseñó cómo gobernarse, o sea, cómo podía una administración de líderes organizarse para las futuras democracias o gobiernos que iban a continuación a sucederse uno tras otro. Pero en el libro de los Gálatas dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley. ¿Qué está hablando Pablo? ¿De cuál maldición de la ley? Bueno, en el Antiguo Testamento la ley decía, si tú no cumples los 10 mandamientos, estás condenado. Es más, si solamente fallas uno solo, te haces culpable de los 10. Como la ley es eterna y la ley es santa, Dios nos da sus 10 mandamientos que son absolutamente irreprensibles en el sentido de que nadie puede cometer un solo pecado o 2 pecados y salvarse de la condenación de la ley, que es la muerte. Muy bien. Entonces, ¿para qué Dios nos da los 10 mandamientos si Él sabía que no íbamos ninguno a poder cumplirlos? Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas 3. Cristo nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en el madero. Como Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir sus 10 mandamientos, venimos a la ley y nos sentimos fracasados. Señor, todo lo que tú me dices es lo que yo hago. Lo que tú me estás prohibiendo es lo que en la maldad de mi corazón, lo que estoy haciendo. ¿Qué hago? Entonces vamos a ver aquí adelante que la ley nos sirve para mostrarnos nuestra debilidad para obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda la cruz. Entonces la ley nos lleva a la cruz para que ahí en la cruz caigamos ante Jesús, que Él, esa maldición que nos correspondía a nosotros, la lleva Él en el madero. Y ahí Jesucristo nos dice, yo sí la cumplí durante los 3 años de mi vida y ahora pídeme que entre a tu corazón y mi justicia, porque no es tu justicia, mi justicia te la voy a imputar. Te voy a dar algo que tú no mereces. Esto se llama la gracia. Pero continuemos con Gálatas explicándonos todo esto Pablo. Versículo 19, capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar,
si con el solo hecho de cumplir los 10 mandamientos, Dios nos pudiera perdonar, la justicia fuera por la ley y no por la gracia. Qué claro es Pablo, ¿verdad? O sea, por eso tú le preguntas a una persona, oye, tú eres pecador, y es la primera condición para aceptar a Cristo. Y si alguien te dice, no, bueno, soy de vez en cuando mi copite, de vez en cuando una canita al aire, de vez en cuando esto y el otro, es porque no se han visto conforme a la ley de Dios. La ley nos condena. La ley nos dice que todos somos pecadores y que ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la Madre Teresa, ni ningún papa, nadie ha cumplido los 10 mandamientos más que Jesucristo. Y dice más adelante Pablo, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta palabra ayo en el griego es nuestra nana. Acordémonos cuando muchos de nosotros éramos niños, que alguien nos llevaba al colegio de la mano, la nana famosa, ¿verdad? Entonces dice Pablo, la ley ha sido nuestra nana, aquí está la ley, ha sido nuestra nana para llevarnos a Cristo. La ley nos lleva a la cruz para que pidamos auxilio, para que ahí le digamos a Jesús, ten misericordia de mi pecador. Y esto siempre lo he representado yo como una barda de 5 metros. Yo le digo a mi hijo, brinca la barda y alcánzala. Y llega mi hijo corriendo y brinca y brinca y brinca 2, 3 metros y se da por vencido y regresa. Papá, ¿para qué me estás pidiendo algo que tú sabes que no voy a poder cumplir? Ah, le digo, qué bueno que reconociste que no puedes alcanzar los 5 metros. Dame la mano, yo te ayudo a brincarla. Entonces, así fue lo que hizo Dios. Nos da algo que nos hace reconocer que es imposible por nuestros méritos y nuestra fuerza ni la voluntad cumplirlo. Para eso viene Jesús, para llevarnos Él a la cruz y mostrarnos que en esa cruz Él paga la maldición que nosotros merecíamos llevar. Así que la ley a la cual ya no estamos sujetos es la ley de los 10 mandamientos. Se quitó la ley ceremonial, se quitó la ley civil, pero la ley de los 10 mandamientos sigue vigente porque es la santidad de Dios. Pero ahora ya no tenemos por qué estar diciendo, fallé en el sexto, fallé en el séptimo, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por la sangre de Cristo derramada y no estar tratando de cumplir la ley, sino estar tratando de caminar más cerca de Jesús. Que Dios te bendiga.